Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar el tema de el racismo en el Perú en los últimos 7 años. Los integrantes que conforman el grupo 5 son Macasana Ortiz Keila, Rivera Pérez Luis Avelino, Rodríguez Valdivia Renzo Joseph, Soria Valeriano Edgar André y quien les habla Vargas Flores Johanna Antonella. A continuación, la introducción. El racismo en el Perú se presenta de forma internacional, debido al criterio que tiene cada persona con respecto a los rasgos físicos, vestimenta, religión, etc. Del mismo modo, los peruanos lo toman como un juego, pero en realidad están discriminando a diferentes grupos étnicos. Del mismo modo, las personas de rasgos andinos padecen maltratos racistas. Sin embargo, a pesar de los avances de las últimas décadas, en nuestra sociedad aún pervive la discriminación racial y actualmente es una de las más presentes en el debate social. Ante esta problemática surge la controversia. Si independientemente de la raza étnica todas las personas son tratadas por igual. En el presente texto afirmaremos que en el Perú las personas son tratadas con diferencia. Voy a hablar sobre mi párrafo de definición. La discriminación social es un trato desigual, diferente que se da a una persona, un grupo de personas, sociedad o a un país. Esta discriminación se manifiesta de diferentes maneras como el racismo, diferencias físicas, sexo, edad, entre otras. Se divide en discriminación por racismo. Es un fenómeno social que se ha manifestado a lo largo del tiempo y de diferentes formas, como el racismo aversivo. Es un racismo no explicativo que se manifiesta en los sentimientos de incomodidad, en el contacto, en la frialdad y en la falta de empatía hacia la minoría discriminada. El otro es el racismo mestizofobia. Es la creencia que las personas mestizas sean un individuo inferior a una persona de raza pura, es decir, una persona blanca a una persona blanca. Por el otro lado, tenemos la discriminación por género. Se asigna determinados atributos socioculturales a partir de su sexo y convierte la desigualdad sexual en desigualdad social. Y esto genera discriminación directa. Es la situación que se encuentra una persona que haya tenido un trato diferente, desfavorable, en función de su sexo. Además, la discriminación directa por razón de su sexo o por cualquier otra condición, razón, está prohibido por la ley, como el despido de embarazo, diferencias entre el salario y el contrato. Y por último tenemos la discriminación indirecta. Ya cuando una persona está en una situación de desventaja, no tan favorable para él, por aplicación de un criterio o un tratamiento que aparentemente es neutral. Es decir, es una discriminación camuflada, que no se puede comprobar netamente. Un ejemplo sería la desventaja que tienen las mujeres que tienen que denunciar a promociones laborales porque se encuentran con verdaderas dificultades o obstáculos para conciliar su realidad familiar con la laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me va a tocar exponer la redacción de argumentos de generalización por ejemplificación. Bueno, la discriminación es un problema que afecta a muchas personas a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente las autoridades
no dan crédito a las quejas que se dan por discriminación, ya que mayormente las autoridades lo ven como algo simple, algo sencillo, algo que con un disculpas o con un pequeño monto se le da a la persona que ha sido discriminada y se soluciona rápidamente, ¿no? Cosa que actualmente ya no es así, ¿no? Un caso fue de un joven que sufrió de discriminación en un restaurante llamado La Panca Bordaimar, ¿no? Que queda en la Costa Verde. El acto fue publicado en el periódico Gestión. La sanción por la discriminación cometida ascendería a más de un 1.9 millones de soles. Asimismo, el gerente local llamado Jorge Mendoza Ríos excluyó a uno de los consumidores, donde eso actualmente está prohibido desde hace ya un buen tiempo. Pero antes, este acto no era sancionado de manera intensa como está sancionado actualmente, ya que no había tanto interés por este tipo de discriminación, ya que mayormente de parte del gerente, cuando cometía unos comentarios inadecuados, ¿no? Como que, no sé con quién, no sabes con quién estás hablando, como que, sí, si tú estás consumiendo en mi local, retírate, como insultos como que discriminatorios, ¿no? Y antes era como que se disculpaban para no llegar a cosas legales, como les invitaban un plato gratis o no pagaban la cuenta, consumían gratis, ¿no? O a veces le daban unos pequeños montos para que no se agrande este tipo de discriminación, ¿no? Bueno, otro caso es el caso de una joven que sufrió discriminación cuando cumplía sus prácticas laborales. Vilma Palma es la joven que sufrió la discriminación por parte de los profesores. Cuando ella es una chica como nosotros, no, pero las profesoras, por su discapacidad motora y su articulación del lenguaje, ¿no? No contaban con ella por su discapacidad y era muy menospreciada, ¿no? Pero ella era muy hábil, era una persona muy inteligente, astuta, muy hábil al hacer sus cosas laborales, ¿no? No se retenía, no por su discapacidad, ella no era ningún problema. Para ella era como si fuera una persona normal como nosotros, ¿no? Pero los profesores, le decían que no podía, que no haga esto, que no, y ella sufría de una gran impotencia y no podía hacer nada. Este caso fue llevado al Poder Judicial y Vilma Palma recibió una reparación civil de 10.000 soles para que sepa que no está sola y es como una que pueda causar todo lo que ha sido dañado psicológicamente por los profesores, ¿no? Reparar, ¿no? Este caso se trataría que fue la primera demanda judicial por caso de discriminación en el Perú, ¿no? Y ella actualmente es una buena trabajadora, que, si no me equivoco, está trabajando en las industrias alimentarias. Gracias. A continuación les presentaré mi argumento causal. Los prejuicios y estereotipos en la sociedad traen como consecuencia la intensificación del racismo. En primer lugar, los prejuicios y estereotipos generan comportamientos inapropiados hacia las víctimas de esta discriminación, con comentarios discriminativos menospreciando a los individuos y con un trato desigual. Asimismo, la discriminación también se da mediante la intimidación o el acoso, como por ejemplo el lastimar o amenazar a las personas. Además, empiezan a ofender con apodos, ofensas e insultos a los demás.
ya sea por su libertad de expresión, género, creencias políticas, religión, etc. En segundo lugar, se produce un malestar psicosocial, en vista de que hay distinción, rechazo y exclusión hacia la persona, marginándola y dejándola de lado. Evidentemente se genera un desprecio. Adicionalmente tiene problemas para relacionarse con los demás. Asimismo, origina trastornos de ánimo en las personas afectadas, como depresión persistente, ansiedad, estrés, baja autoestima, sufrimiento anímico y pérdida de interés en las actividades. Finalmente, esta integración de sesgos cognitivos a la sociedad ocasiona la intensificación del racismo. Buenas tardes, en esta oportunidad voy a explicar el argumento de autoridad. El racismo, desde la época de la conquista en el Perú, prosigue hasta la actualidad, sin llegar a ninguna mejoría. En primer lugar, tenemos que ver en dónde comenzó el racismo aquí en el Perú. La evolución del racismo desde el siglo XIX hasta la actualidad. En el periodo colonial, las leyes bolivarianas abolieron los títulos nobiliarios, lo que les dio una ventaja a los nobles, que usaban la condición de indio también para referirse a los pobres, dicho por Manrique en el 2014. En la actualidad, según Oboler en el 2015, a través de su propio uso, los rótulos verifican la posición y reubicación de los distintos grupos en la sociedad. Como ejemplos hay de que una persona blanca con dinero es un narcotraficante, o si ves a un cholo con dinero es porque ha trabajado, etc. En segundo lugar, el uso de las razas como un peyorativo hacia otra persona o hacia las mismas. Hace más de un año hubo el caso de la trabajadora Elena Visa Choquecondo, que fue agredida y humillada con insultos racistas. Uno de ellos es el siguiente: tú no sabes quién soy yo, chola de mierda. Otro caso más reciente fue la prohibición de la emisión de la serie La paisana Jacinta en la televisión. Las campesinas de trenza, sombrero y pollera denunciaron ante el Instituto de Defensa Legal, IDL, para interponer una demanda para prohibir su emisión. Ahora le paso con mi compañera. A continuación les voy a hablar acerca de mi párrafo causal. El racismo en la colonia que clasificó las diferentes razas del Perú dificulta el avance contra la erradicación del racismo, ya que la época colonial fue sumamente racista, debido a que existía una superioridad de la raza blanca sobre la raza negra, dado que se agrupó a las personas según su color de piel. Los negros eran considerados esclavos, no tenían derechos y solo recibían órdenes. Los blancos lo conformaban los españoles, quienes tenían los cargos más altos. La sociedad colonial fue estamental. Lo ideal era que cada agrupación se vincule con su propia raza, pero esta época fue marcada por la mezcla de razas y cultura. Por ello, en esta época era muy importante el origen racial, debido a que marcaba un estatus de por vida. Esto otorgaba un posicionamiento social estable. Por ejemplo, los españoles clasificados como blancos tenían los cargos más importantes. Los indígenas tenían labores productivas. No importaba su mérito personal, porque jamás podrían acceder a un cargo público o mejorar su posicionamiento social. En cambio, los negros no tenían oportunidades, vivían y morían esclavos. Finalmente, esa ideología racista ha sido el principal motivo que dificulta el avance contra el racismo que se ve en la actualidad. En conclusión, en el Perú, las razas étnicas son discriminadas y el racismo se ha vuelto constante en nuestra sociedad. Primero, la discriminación en la sociedad peruana. Segundo, la discriminación afecta a la mayoría de las personas. Tercero, los prejuicios y los estereotipos en la sociedad traen como consecuencia la intensificación del racismo. Cuarto,
El acto de racismo desde tiempos de la conquista en el Perú persigue hasta la actualidad sin llegar a ninguna mejoría. Quinto, el racismo de la colonia que clasificó las diferentes razas del Perú dificulta el avance contra la erradicación del racismo. En realidad, la única posible solución es que todos se traten por igual, sin discriminar ni menospreciar a ninguna persona en la sociedad en la que vivimos. Muchas gracias por su atención. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias.